Gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí una vez más por la misericordia del Señor para poder compartir de su palabra. Pero ¿por qué estamos aquí? Bueno, porque nuestro evangelio no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí una vez más? Porque no es el que quiera ni el que corra, sino es Dios que tiene misericordia. ¿Y por qué estamos aquí una vez más? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y por qué estamos aquí esta noche? Porque al que más se le da, más se le mandará. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Porque si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Por la misericordia de Dios, porque Él ha sido hasta hoy nuestro Dios de benecer. Hasta el día de hoy ha estado con nosotros y ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará su efecto en su tiempo por la cual ha sido enviada. ¿Por qué estamos aquí? Porque se nos manda a predicar en tiempo y fuera de tiempo, a exhortar, a redarguir con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Por eso le damos gracias y alabamos al Señor, porque en su misericordia, en su bondad, nos ha permitido una vez más estar en este lugar, porque algunos ángeles anhelan predicar, pero ellos tienen su tiempo, no es para esta dispensación, sino precisamente para la dispensación de la gran tribulación, cuando ellos serán mensajeros de las calamidades y de los juicios que vendrán sobre la tierra. Es para la iglesia en este tiempo, a la que se ha ordenado, como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, a la iglesia, es la que tiene que mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de las regiones celestes, no a los ángeles, sino para nosotros, la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Es por eso que alabamos al Señor, porque una vez más nos ha permitido estar en este lugar para compartir y para ministrar esta poderosa palabra. Bien, como decía nuestro hermano Jesús Rojas, estamos arribando a nuestro cuarto estudio, el libro Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 todavía y ya hemos hablado de las dos primeras iglesias, hicimos la introducción de lo que es el libro, un libro muy complejo, con mucha bienaventuranza y bendiciones para aquellos que lo escudriñan, que disertan, que lo escuchan, que guardan las cosas que están en él escritas. Un libro interesante, un libro de promesas y de grandes esperanzas para la iglesia del Señor, sobre todo en estos últimos días. Es así como rápidamente les voy a estar invitando a que se ubiquen en el capítulo 2, del verso 12 en adelante del libro Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Y es precisamente como dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de nuestro ayudador, nuestro consolador, quien nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios. Dice así de la manera siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Bien, es el cuarto programa del libro Apocalipsis y la tercera iglesia que vamos a estar estudiando, un mensaje a la iglesia en Pérgamo, la cual significa la ciudad elevada, una que se eleva, pero también una traducción compuesta de la traducción del hebreo al griego, es traducida como un matrimonio mixto, precisamente por el matrimonio mixto que representa la era de la cual se le habla a esta iglesia, que es la era de Constantino, cuando el catolicismo romano nace y comienza entonces a mezclarse el cristianismo con todas las corrientes y tradiciones paganas. Hay un mensaje importante en la iglesia en Pérgamo, para la Pérgamo histórica, la Pérgamo del siglo I, contemporánea con los días del apóstol Juan, tiempo durante el cual fue escrito la iglesia. Y hay un mensaje también para la Pérgamo espiritual, para la Pérgamo de estos días, y es precisamente allí donde vamos a detenernos, tanto en el contexto histórico del mensaje para la Pérgamo de aquel tiempo, como el mensaje que el Señor quiere dar a su iglesia en estos días. Es por ello que vamos a hacer una exégesis y vamos a detallar versículo por versículo, conforme el Espíritu Santo nos ayude y nos vaya entregando. Gloria a Dios. Dice primeramente de la manera siguiente. Por eso que invito a mi hermano Jesús y a mi hermano Juan. Vamos a arribarnos ahora, nos montamos en el carrito y nos trasladamos aproximadamente casi 60 kilómetros al sureste de Esmirna y llegamos a la iglesia en Pérgamo. Estamos llegando en este momento a la capital de la provincia, la capital del imperio de la provincia de Asia, que es Pérgamo, la ciudad más importante de toda la provincia, la ciudad más grande en extensión, en habitantes, en cultura, la ciudad de mayor influencia comercial de las 7 ciudades a las cuales el apóstol Juan les escribe por mandato de nuestro Señor Jesucristo, la capital Pérgamo. Dice el primer versículo que estábamos leyendo cuando comienza la carta de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo,
La iglesia que se encuentra en una ciudad elevada, como es la traducción original en el griego, ciudad elevada junto con matrimonio mixto, porque ciertamente estaba ubicada cerca de Troya, elevada a unos 300 metros de altitud. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada aguda. Todos entendemos que así como lo vio el Señor, el Señor fue visto por Juan en gloria en el capítulo 1, versículo 11 del libro Apocalipsis. Dice que de su boca salía como una espada aguda de 2 filos. Esta espada, entendemos por las escrituras, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Esa palabra que el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, como leyó mi hermano J.L. Walter al inicio del programa, es una palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos que penetra el corazón del hombre, que penetra las intenciones, discierne las intenciones del corazón del hombre. Esta palabra poderosa, una palabra cortante de 2 filos. Por eso Salomón, al final de sus días, escribe en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, la de los maestros de una congregación dada por un pastor. Así es la palabra del Señor, una palabra que confronta, porque el Señor, a través de la carta que le escribe a su iglesia en Pérgamo, estaba confrontando por la situación que vamos a ver más adelante. Él está diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, la palabra del Señor, aquella espada poderosa, aquella palabra poderosa, que es la palabra de él, dice, voy a confrontarlos porque había entrado en una corrupción doctrinal que desarrollaremos más adelante. Dice inmediatamente después de la siguiente manera, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono Satanás. No es secreto para nadie que Pérgamo era la ciudad de las 7 cartas, de las 7 ciudades que representan aquí Apocalipsis. Era la ciudad más idólatra de las 7 iglesias que están escritas en esta carta. La ciudad más idólatra de todas. Bien, ¿por qué era más idólatra? Bueno, principalmente tenía muchos templos. Si bien es cierto que la iglesia en Éfeso tenía al templo de la iglesia Diana, la Diana de los Efesios, una de las cuales el apóstol Pablo visitó uno de sus viajes misioneros, también en Esmirna estaba el templo al dios Baco, el dios del vino, el dios de las orgías. Y Pérgamo tenía el templo a Zeus. Recuerden que Zeus es la deidad principal del Olimpo griego. Zeus, que en el panteón romano viene siendo Júpiter, el dios principal. Había un templo allí, el cual tenía en lo más alto de la ciudad un trono. En ese trono se ofrecía sacrificio día y noche y había un humo que se elevaba todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Había un trono, por eso el Señor le dice donde está el trono de Satanás. Pero no solamente se encontraba allí en la Pérgamo histórica un trono al dios Zeus de la mitología griega, sino también se encontraba un templo a Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina, representado por una serpiente. Es decir, había un templo al dios serpiente, aunque en el paganismo la serpiente representa la medicina. Sabemos que la medicina, la sanidad realmente para el cristiano, para la humanidad, está en la cruz de Cristo, donde fueron llevadas todas las dolencias, las enfermedades, donde Él fue hecho pecado por nosotros, donde fue hecho maldición por nosotros, para llevar todas nuestras dolencias. Recuerden que la serpiente, que representa la medicina a nivel mundial, la serpiente en la escritura representa a Satanás, la serpiente antigua. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Lo pueden leer también en Apocalipsis 20, cuando el ángel ata a Satanás, a la serpiente antigua, el cual se apareció por primera vez para engañar al hombre y la mujer en forma de serpiente, el animal más astuto que había en el paraíso. Había ese templo Esculapio donde muchas personas venían de todas partes. Esto hacía importante a Pérgamo en la parte turística, porque venían personas de todas las provincias, de toda parte del imperio, para ellos anhelar ser mordidos por una de las múltiples serpientes que habían allí en el templo regadas, serpientes no venenosas, porque ellos así podían alcanzar sanidad. También en este templo a la serpiente estaba siempre cercano a lo que eran centros hospitalarios, a lo que eran hospitales de la época. ¿Por qué? Porque las personas tenían mucha fe en lo que era el dios Asclepio, Esculapio, la serpiente, que también simboliza la medicina. Usted dirá, bueno, pero ciertamente a Moisés se le mandó en el libro de Números, capítulo 21, preparar una serpiente. Sí, pero ahí representa la serpiente juicio, una serpiente de bronce, que representa juicio para que los israelíes que fueran mordidos después de su rebelión, en aquel momento, ellos se recordaran de aquel momento de la serpiente como juicio, pero no como medicina, porque nuestra medicina, lo repito, es Jesucristo en la cruz del Calvario, el símbolo que es la Cruz Roja a nivel internacional, que es un símbolo que nace dentro del cristianismo. Hay que decirlo. Y dice seguidamente, ahora yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Ven, entendemos que Pérgamo, como capital del imperio de la provincia de Asia, era la ciudad más importante, era la ciudad más grande, no solamente en comercio, en cultura, sino en turismo. Era una ciudad completamente idólatra. Era una de las ciudades donde se rendía mayor adoración a la diosa Roma, que también tiene un templo. Habían templos no solamente para Roma, para Asclepio, Esculapio y para Zeus, sino que habían templos también para el emperador Helio Augusto Adriano, para Marco Yupio Trajano, también tenían templos en ese momento. Por eso que el Señor le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Era una ciudad muy idólatra, hablando de la Pérgamo histórica, pero hay que recordar
muchas ciudades en la actualidad están morando donde Satanás tiene establecido tronos. No solamente Pérgamo. La Pérgamo histórica tenía un trono de Satanás porque era una ciudad que tenía muchos templos a diferentes deidades, es cierto. El mismo templo que Satanás tenía en los tiempos del imperio medo-persa, cuando Daniel ve la visión y le dice que iba a pelear contra el príncipe persa que se le había puesto y después iba para el príncipe de Grecia. Satanás había mudado sus templos. Satanás no es omnisciente, hay que aclararlo. Satanás no es un ser omnisciente es el Señor, omnipresente del Señor que está en todas partes. Él tiene regado a través de los aires, las potestades, tiene regado miles y miles de espíritus demoníacos que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12, que son principados, potestades, gobernadores, las mentes, las tinieblas de este siglo y ejércitos que son las huestes espirituales de maldad. Pero donde usted ve, en cualquier ciudad donde usted ve que hay idolatría, que hay sicariato, que hay delincuencia, que hay corrupción, que hay inmoralidad, ahí Satanás tiene establecido un trono. Hay ciudades como la India que hay templos a las ratas. Hay templos todavía al buey sagrado, templo para las vacas en la India, templo para las vacas. Hay templos para el sexo como el que está en Praga, en Cracovia. En todas esas ciudades, inclusive Las Vegas, que se llama la ciudad del pecado, se puede decir que hay templos establecidos para Satanás en esos lugares. Donde hay maldad, hay templos establecidos. Donde hay maldad, inclusive aquí en nuestra nación, donde se hacen cualquier cantidad de cultos a la santería, cultos babalaos, cultos afrocubanos, afrocaribeños. Satanás tiene establecidos templos también, tronos en los aires. De hecho, aquí mismo en el estado de Yaracuy, ahí conocemos que está la famosa montaña de Sorte. Ahí Satanás tiene establecidos tronos y principados, potestades de brujería. Tronos que la iglesia tiene que orar, pero hay que tener claro en algo. Muchos hermanos oran en inocencia, los grupos de intercesión, entonces comienzan a atar al diablo y lo mandan al abismo. Y dice, estamos y te mandamos al abismo. La única parte en las escrituras donde Satanás va a ser atado en el abismo es en Apocalipsis 20, antes del inicio del reino milenario de nuestro Señor. De resto, yo creo que la iglesia sepa esto, esté consciente, por más que se declare el señorío de Jesucristo sobre Venezuela, el señorío de Jesucristo sobre Ciudad Bolívar, es importante que nosotros anunciemos el evangelio, porque los días son cortos, la maldad se ha incrementado y tenemos que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque estamos cumpliendo la última señal ante el arrebatamiento de la iglesia, que es la predicación mundial del evangelio, para que quede testimonio a todas las naciones antes que venga el fin. Pero quiero que quede claro esto, por más que se intente decretar o declarar el señorío, el reinado de Jesucristo sobre un país, sobre una nación, recuerda que en los tiempos en que Satanás fue expulsado de las piedras de fuego, fue expulsado del Edén, del huerto, como habla el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 11 y 19, que hablaba de que Satanás se pasaba entre las piedras de fuego. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, de esos tiempos hasta nuestros días, es decir, desde la misma antes de la creación del mundo, o antes de la creación de todas las cosas, que Satanás fue expulsado y se apareció a la mujer en forma de serpiente. Él está merodeando el mundo. Recuerden el libro más antiguo de las escrituras, que es el libro de Job, escrito cerca del año 2125 a.C., cuando el Señor se reunía con los ángeles. El Satanás se presentó también y el Señor, ¿de dónde vienes? Porque el Señor ya sabía. Lo estaba preguntando, era para que él mismo supiera su omnisciencia, su omnipotencia. Y dice, de andar por la tierra y merodear por ella. Satanás tiene, desde que fue expulsado del tercer cielo, merodeando en la tierra. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 5, versículo 8 al 9, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está suelto, Satanás tiene establecido tronos. Vea su ambiente, lea la prensa, vea los medios de comunicación, vea la televisión, horóscopos, zodiacos, homosexuales dirigiendo programas de radio, la corrupción galopante, véalo como la delincuencia, el sicariato, la inmoralidad, la deshonestidad, la deshonra entre los habitantes de una ciudad, de un país. ¿Cómo se pretende decir que está reinando Jesucristo cuando es el trono de Satanás establecido? Sin embargo, el Señor le da un mensaje a la iglesia en Pérgamo, que también se lo dice a la iglesia en estos días. El Señor sabe, Él conoce nuestras obras, Él conoce las intenciones del corazón, como dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Él conoce el caminar, nuestro levantar, nuestro despertar, y Él sabe en medio de dónde estamos morando. Hablando de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Si Pérgamo estaba en medio de mucha idolatría, de templos a dioses paganos de Grecia, de Egipto, Asiria, Mesopotamia y de Roma, aquí en Venezuela hay cosas que no son muy distintas a lo que está ocurriendo en Pérgamo, porque ciertamente nuestro país, aunque está inundado, ha crecido muchas formas de cultos de santería, de brujería, de satanismo. Es cierto que hay que reconocerlo. Estamos viviendo como una especie también de país donde Satanás ha establecido un trono, y el que quiera ir en contra de esto está yendo en contra de la misma escritura, porque si tuvo trono en Satanás, si Satanás estableció trono en los días de Pérgamo, cuanto más en estos días, cuando está cerca la venida del Señor y cuando las fuerzas demoníacas están a punto de ser lanzadas de las regiones celestes para la misma tierra, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, cuando se da la guerra de Miguel y sus ángeles, lo cual hablaremos en programas futuros. Entonces él dice, yo conozco tus obras y donde mora
¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Recuerden que el 1 Juan capítulo 5, versículo 19, por si tienen duda todavía, el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Y quién es el maligno? El Señor lo llama, el apóstol Pablo lo llama en segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y eso está ocurriendo desde que fue expulsado, desde la historia bíblica del Génesis y la creación. Satanás está merodeando la tierra. Y la iglesia tiene que ir contra eso, pero en oración e intercesión, anunciando la predicación del Evangelio. Y no solamente eso, sino también resistiendo a Satanás. Esto es una aclaratoria para que ciertamente muchos van a tener discrepancias, pero tenemos que estar claros que Satanás es el príncipe de este mundo actualmente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, la iglesia va a ser levantada, pero él va a consumar su reinado durante la gran tribulación, cuando va a ser lanzado con gran ira sobre la tierra, como anunciaron los mensajeros celestiales. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido lanzado con gran ira sobre ella. Bien, entonces continuando dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Iglesia del Señor, Dios conoce en dónde nos movemos, en dónde predicamos. Él conoce la situación, el contexto en el cual nosotros estamos predicando, estamos llevando a cabo su obra. Dice sucesivamente, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor lo que pide a la iglesia de Pérgamo, y yo quiero que esté claro con esto, Él no le está diciendo, moras donde está el trono de Satanás, por lo tanto te aconsejo que huyas. Huye de Pérgamo porque ahí está establecido un trono de Satanás. No, es lo que está demandando, lo mismo que le manda a la iglesia en estos días, a la iglesia de Venezuela, a la iglesia de los últimos días. Y es precisamente que a pesar de que estamos morando en medio de grandes potestades y dominios satánicos, en medio de gran violencia, de gran corrupción, tenemos que retener el nombre del Señor y no negar su fe. Y ojo con esto, porque retener el nombre del Señor y no negar la fe no significa solamente como en los tiempos imperiales en la cual fue escrita la carta a la iglesia de Pérgamo, que se obligaba a los cristianos a confesar al César como Kaiser, como Señor, o morían. Se refiere muchas veces también que nosotros podemos negar el nombre del Señor cuando con nuestros actos, con nuestro testimonio, cuando nosotros dañamos el testimonio del Evangelio, cuando hacemos cosas delante de los hombres que manchan el testimonio del glorioso Evangelio de Jesucristo, no estamos reteniendo el nombre del Señor. ¿Cómo negamos la fe? La fe es traducida también como la doctrina. Cuando nosotros mezclamos doctrinas que son antibíblicas, que no forman parte de la sana doctrina, estamos negando la fe del Señor. El Señor dice a Pérgamo, pero retenes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay algo interesante, porque a pesar de que había persecución, a pesar de que había un testigo fiel del Señor llamado Antipas, que fue testigo fiel, dice que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, fue muerto en Pérgamo, la iglesia permanecía fiel. Así como se dice que el apóstol Pablo, como Apolo, el hombre poderoso en palabras, como Aquila, Priscila, como Timoteo, fueron pastores de la iglesia en Éfeso, así como Policarpo fue pastor de la iglesia en Esmirna. Antipas fue un líder de la iglesia en Pérgamo. Sin embargo, Antipas fue martirizado por el imperio. Tuvo una muerte sumamente violenta. Cuenta la historia de uno de los libros de Flavio Josefo, que recogió también Eusebio de Cesarea, historiador del siglo III. Dice que Antipas fue colocado en un toro de bronce, el cual calentaron y fue incinerado en ese toro de bronce por no reconocer al César como Señor, como puente entre Dios y los hombres. Ahora, para entender quién fue Antipas, es necesario que volvamos un momento a lo que es la Pérgamo histórica. Antipas, recuerden que Pérgamo, cuando era una provincia persa, ellos tenían allí una escuela de cardenales, un colegio de sacerdotes paganos, sacerdotes babilónicos, que se rendían culto a los dioses de Babilonia. Estos sacerdotes babilónicos tenían un título que era llamado hacedor de puente entre Dios y los hombres, un título que se conoce como sumo pontífice. Este título que retenía la escuela de sacerdotes paganos, de la cual el catolicismo romano tomó copia para formar su escuela de cardenales. Esta escuela de sacerdotes paganos, de donde vienen los druidas, donde el catolicismo también toma la forma de la sotana, que no está en la Biblia, también tenían una mitra, un turbante y unas llaves. Ellos ostentaban el título de sumo pontífice, pero cuando el Imperio Romano conquista a Pérgamo, estos sacerdotes, a través de su último rey, Átalo I, ellos tuvieron miedo, entonces le otorgaron el título de sumo pontífice, que es hacedor de puente entre Dios y los hombres. Se lo entregaron al emperador en ese momento, el cual lo tomó con mucho. El emperador César Augusto tomó el título de sumo pontífice.
Sucesivamente todos los emperadores después de César Augusto, lo que fue el Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Vitelio, ellos ostentaron el título de sumo pontífice hasta que un emperador convertido al cristianismo, como lo fue Tito Flavio Graciano, en el año 378 después de Cristo. Él se negó a recibir el título que todos los antecesores de él como sumo pontífice habían ostentado, porque él convertido al cristianismo, entendía, como está escrito en la escritura, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, que solo hay un hombre entre un mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo. Él se negó, Graciano como emperador, a recibir el título de sumo pontífice. ¿Y qué hicieron? Entonces el obispo de Roma en ese momento, Dámaso, el mismo que mandó a hacer la traducción al latín de la Biblia que hizo Jerónimo de Alejandría, él se negó. Y entonces Dámaso, el obispo de Roma, tomó el título de sumo pontífice, y desde Dámaso hasta nuestros días, es decir, desde finales del siglo III hasta nuestros días, finales del siglo IV hasta nuestros días, todos los obispos de Roma ostentan el título de sumo pontífice. ¿Y cuál es uno de los títulos del Papa en este momento? Junto con vicario de Cristo, primigenio de la Iglesia de Jesucristo, príncipe de los apóstoles, vicario de Cristo, soberano del Estado Vaticano, soberano de la Arquidiócesis de Roma. Justamente es precisamente el sumo pontífice. Vean de dónde viene este título, que no viene del catolicismo, no viene de la cristiandad primitiva, no viene tampoco de la Biblia, por supuesto, ni siquiera viene de textos apócrifos, sino que viene de la tradición babilónica. Escúchense bien los hermanos, los amigos católicos que están escuchando el programa. El título de sumo pontífice fue heredado de los sacerdotes babilónicos de Pérgamo a los emperadores de Roma, hasta que un emperador cristiano llamado Graciano se negó a recibirlo, y desde ahí en adelante lo tomó Dámaso hasta los papados de nuestros días. Y Antipas, que fue uno de los pastores principales en la iglesia en Pérgamo en esos días, él se negó a reconocer como sumo pontífice al emperador en ese momento, y esto le costó la muerte. De hecho, una traducción original de Antipas en el griego significa antipapa, es decir, antipapa, antisumo pontífice. Él se negó, y esto le costó ser martirizado de una manera violenta, fue quemado, fue carbonizado dentro de un toro de bronce. Antipas. En la Biblia aparecen varios Antipas. Ciertamente hay uno que es contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo, pero no tiene nada que ver con este siervo testigo fiel del Señor, que fue Marco Yupio Herodes Aurelio Agripa Antipas, que era Herodes el que mandó a quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Antipas. Este otro Antipas, que habla el Señor, que es contemporáneo cuando fue escrita la carta de Apocalipsis, fueron los pastores. Y escuchen bien, él se negó a reconocer al emperador como sumo pontífice, porque él conocía la escritura. Él sabía que Pablo ha dicho a Timoteo que solamente hay un hombre, un hombre mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y que nadie va al Padre como es Jesucristo. En Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino, nadie va al Padre si no es por él. Gloria a Dios. Dice seguidamente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este pasaje nos dice muchas cosas en cuanto a la doctrina con la cual Pérgamo se ha mezclado. Recuerden que una de las traducciones de Pérgamo, de la palabra Pérgamo, del hebreo al griego, significa también matrimonio mixto. Desde los tiempos de Constantino, cuando a través del sincretismo, cuando fue oficializado y legalizado el cristianismo, cesaron las persecuciones. Lo primero que hicieron los emperadores, lo que hizo Constantino y sus seguidores, fue que para poder atraer a los seguidores, a aquellos que rendían culto a los dioses de Egipto, de Mesopotamia, de Asiria, de Grecia y de Roma, ellos comenzaron a cambiar el nombre a todas sus divinidades, a todas sus deidades, y a colocarlas dentro del templo del Señor. Dentro de la cristiandad ofrecían recompensa en oro a aquellos convertidos, le dieron poder político, le dieron poder de decisión y dirección a los obispos, a los líderes cristianos, los cuales se mezclaron con el Estado. Y eso es algo que la Biblia no nos enseña, que nos manda a decirlo, puesto nuestra sabiduría está en los cielos. Algo que se está enseñando ahorita en la famosa doctrina del reino, el unionismo, es que la iglesia tiene que tomar posición de los cargos políticos, cuando la misma experiencia en la Biblia, en la historia, nos dice que cuando se intentó hacer eso, nació el catolicismo romano y fue corrompida completamente la doctrina, como en los tiempos de Constantino. Comenzaron a ver a Semiramis y a Nimrod, a Tamuz y a Nimrod, aquella que es llamada también Venus y Cupido, Astarte y Tamuz. Comenzaron a llamarla que era la niña, la Virgen María y el niño Jesús. Comenzaron a ver la poderosa mano de Shiva, que es uno de los dioses de la Trinidad del panteón hindú, junto con Vishnu, Shiva, Brahman, Krishna, Adil, Kali, Ganga, y comenzaron a llamarla y decirle que la mano poderosa de Vishnu es la mano poderosa de Dios, que habla el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 6, versículo 6, el capítulo 5, versículo 6. Comenzaron a ver también el nombre de los 12 principales dioses del Olimpo, de los dioses de Roma, donde está Zeus, Atenea, Festo, Artemisa, Diana, donde estaba Hades, Poseidón, Hermes y Dionisio, y decían que estos eran también los 12 apóstoles del Señor, y así comenzó a mezclarse la doctrina. Comenzó a haber esa corrupción doctrinal en la iglesia en Pérgamo, que representa el nacimiento del catolicismo romano. Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam,
Pero aquí me detengo y pregunto, ¿qué es la doctrina de Balaam? El Antiguo Testamento nos enseña acerca de lo que es esta doctrina. Ciertamente esto fue una herencia que la iglesia de Pérgamo tomó de lo que era Israel cuando estaba su camino a tierra prometida. Recuerden que Balaam fue uno de los profetas orientales que cuando Israel llegó en el capítulo 25, 22, 23, 24, 25 del libro de Números, cuando Israel iba camino a tierra prometida, ellos acamparon frente a Sitín, pero cuando iban a pasar por Moab, el rey Moab, recuerden que Moab es hijo de Lot con una de sus hijas, que también era pariente de Abraham, por lo cual eran parientes cercanos, Israel y moabitas. Cuando iba a pasar frente a Moab, los israelíes le pidieron permiso al rey de Moab, al rey moabita llamado Balaad, para que pasaran por allí y no les cobraran, para que pasaran él y su gente a caballo, sus mujeres, sus niños y todos sus hombres de guerra. Pero Balaad, por envidia, por miedo, él vino y contrató a un profeta oriental, un hombre que también estaba en consulta con Dios, uno de los profetas que yo siempre digo que es uno de los que habla el Señor en Mateo 7:21, aquellos que le dirán que yo profeticé en tu nombre, y el Señor los va a desechar, los va a checar. Contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero como no pudo lograrlo, a pesar de que hubo 4 intentos, que pueden leer en el libro de Números, como dice el capítulo 21-25, él enseñó, asesoró a Balaad a cómo hacer que Israel tropezara, a cómo hacer que colocarle tropiezo a los israelitas para que comenzaran a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta doctrina se infiltró dentro de la iglesia del Señor, se infiltró en la parte en cuanto a lo que enseña la doctrina de Balaam, y aquí tengo que ser un poco meticuloso en lo que es la doctrina de Balaam. No es solamente ir en contra de la voluntad de Dios, porque Balaam fue a maldecir al pueblo de Israel, primero por el camino de la codicia, porque le ofrecieron una recompensa monetaria, el rey Balaad, para que maldijera a Israel, a pesar de que el Señor le dijo, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es santo, porque es bendito, en el número 22, 8 y 23, 12. Pero Balaam, que es una doctrina que nos enseña a ir en contra de la voluntad de Dios y a poner tropiezo a los hijos de Dios, cuando el Señor Mateo dice que no nadie le sea tropiezo a estos chiquiticos, dice también, es una doctrina que enseña a ir en contra de lo que Dios manda, y él 4 veces intentó maldecir al pueblo, pero el Señor le cambiaba el guión y lo que era bendecir al pueblo, y esto enfureció y llenó de ira a Balaad, el rey. La doctrina de Balaam es un camino de codicia. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dijo de manera contundente que ellos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Belor, el cual se extravió siguiendo el premio de la maldad, el premio monetario. Un famoso predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, llegó a decir que aquel que es capaz de predicar por dinero es capaz de trabajar al diablo por un mejor salario. Muchos predicadores hoy en día se mueven por dinero, por el camino de la codicia. Muchos predicadores venden el mensaje del Señor, no solamente que lo venden, sino que lo distorsionan. La doctrina de Balaam enseña a que si no puedes maldecirlo, si no puedes hacerle tropiezo, colócale entonces, si no puedes maldecirlos, entonces colócale tropiezos, que es lo que hizo, asesorando al rey Balaad para colocarles tropiezo a los hijos de Israel, lo cual sí sucedió en el capítulo 25 del libro de Números, cuando ustedes ven que acamparon frente a Sitín y entonces se mezclaron con las mujeres moabitas, se mezclaron adorando a sus dioses, y esto causó la mortandad de 24,000 israelíes en un día. 24,000, porque la doctrina de Balaam produce mucha muerte espiritual. 25,000, y vemos que esto ocurrió porque por consejo de Balaam. Vemos que cuando Moisés le preguntó a los capitanes que por qué habían dejado viva a las mujeres moabitas, ellos le dijeron, lo hicimos por consejo de Balaam. La doctrina de Balaam enseña a que si no puedes maldecir, no puedes ir en contra de la voluntad de Dios contra los hijos del Señor, entonces coloca el tropiezo en el camino. Su camino es el de la codicia, como dice 2 Pedro 2:15. Muchos que comienzan, dejan el camino recto, el camino de la sana doctrina, el camino de la aplicación del evangelio puro y sin mácula delante de Dios Padre, y comienzan a extraviarse siguiendo el camino de Balaam, que es el camino de la codicia, el camino de la ganancia deshonesta. El error de Balaam fue pensar, como dice Judas, el verso 11 de Judas, pensar que un Dios santo, santo, santo iba a maldecir a un Israel pecador. Por eso que hay doctrina, camino y error de Balaam. El error de la doctrina de Balaam, que estaba entrando dentro de la iglesia de Pérgamo, precisamente por la coyuntura, por la transición de todas aquellas mezclas eclécticas y de sincretismo que estaban infiltrándose dentro de la iglesia del Señor. También le dice más adelante, y también tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Ya estamos viendo ahora lo que eran hechos en Éfeso, cuando dice aborrece a los nicolaitas, lo que en Éfeso estaba comenzando, la doctrina nicolaita que expliqué en aquel estudio, aquella doctrina de jerarquización de la iglesia, aquella doctrina de división de castas sacerdotales, donde viene el papado, los cardenales, donde viene la división entre los cleros y los laicos, y lo que está haciendo precisamente muchísimas iglesias con muchas visiones, sobre todo la famosa visión del G12, que es dividir en jerarquía a la iglesia, subyugar a otros miembros de la iglesia. Esa doctrina nicolaita es lo que era en Éfeso, solamente estaba comenzando. Ya en Pérgamo ya era una doctrina
que se había consolidado y estaba dentro de la iglesia de Pérgamo. Había una jerarquización y precisamente esa jerarquización se profundizó justamente durante Constantino, cuando nacen los papados, cuando nacen las doctrinas de los colegios cardenales y todas esas cosas. Y le dice también más adelante: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el Señor nuevamente le está diciendo lo que en la introducción se le presentó a Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora dice que con la espada de mi boca pelearé contra ellos. La palabra espada, que también representa la Biblia, la palabra de Dios, tiene otro significado y es autoridad. Porque precisamente el procónsul de Pérgamo, Dion Casio, tenía una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano había una ley, habían gobernantes que tenían la ley de la espada. La ley de la espada era aquellos gobernantes que tenían la potestad de dejar vivir a alguien o dejar morir a alguien. Recuerden las películas donde los césares en los coliseos, en las peleas de gladiadores, ellos con el puño hacia arriba, ellos podían dejar vivir a uno de los gladiadores tendido en el suelo, y si bajaban el puño, ellos ordenaban que fuera muerto aquel gladiador, aquel hombre. La ley de la espada en Pérgamo eran aquellos, como el caso del procónsul de aquella ciudad, tenían la ley, tenían la potestad del poder por parte del imperio de poder dar vida, de poder permitir que alguien permitir que viviera, o se le ordenaba que fuera muerto aquella persona, como ocurrió con Antipas, que la ley de la espada del procónsul Dion Casio ordenó que fuera muerto por no reconocer al emperador como pontífice, como hacedor de pueblos entre los hombres. Y el Señor le dice: pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí se está refiriendo con aquella espada que sale de su boca, aquella espada que es la palabra de Dios, porque precisamente toda aquella aberración doctrinal que entró en la iglesia en Pérgamo con Constantino y se extendió hasta los tiempos, los días de la reforma protestante Martín Lutero, el Señor la confrontó con su espada, con palabra. Por eso que levantó hombres en fuego, en el Espíritu Santo, hombres como John Wycliffe, como Juan Hus. John Wycliffe, aquel que tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, una versión en inglés que pudiera ser entendida por el pueblo, para que no se dejaran engañar por el latín distorsionado de los papas, de los obispos. John Wycliffe, Juan Hus, que fue quemado en la guerra también por ir en contra de la enseñanza del catolicismo romano. Hombres como Martín Lutero, que fue perseguido hasta el final de sus días por la jerarquía católica. Hombres como Juan Calvino, hombres como William Tyndale, como Ulrico Zwingli. Todos esos reformadores el Señor lo utilizó en palabra, en poder, con la misma doctrina bíblica, para pelear contra ellos. Por eso las tesis protestantes de Martín Lutero, los 5 grandes soles: solo la Escritura, solo la gloria de Dios, solo Jesucristo, solo Dios, hablando de que era solamente la Escritura, era por la fe solamente, el justo por la fe vivirá, y no era por las enseñanzas. El Señor está diciendo: pelearé contra ellos con doctrina, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Cómo se confrontan las falsas doctrinas que están entrando en la iglesia? Con la espada del Señor, que es con Biblia, con palabra. Históricamente la iglesia ha confrontado, desde que el Señor fue llevado al desierto por Satanás para ser tentado, ha resistido, ha confrontado la falsa doctrina, ha resistido al diablo. Es con la misma palabra, citando la palabra, porque hay un poder en la palabra. Ahora bien, aquí hay algo importante que también hay que destacar. La palabra espada en la carta de la iglesia en Pérgamo, que también significa, que aparte de ser la palabra de Dios, que es poderosa, también significa autoridad, como lo dije anteriormente. Aquella autoridad que tienen emperadores de dar vida o de quitar la vida. Aquella autoridad que tienen emperadores, como muchos gobiernos actualmente tienen espada, autoridad, pero esa espada, autoridad que tienen los gobiernos actuales viene de parte del Señor. El Señor se lo dijo a Pilato allá en el Evangelio de Juan capítulo 18, cuando le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Le está diciendo: la espada de autoridad que tienes contra mí te fue dado desde arriba, porque el Daniel lo dijo: el que quita y pone reyes es el Señor, él muda los tiempos y las edades. Los gobiernos mundiales tienen espada para gobernar. El Señor le ha entregado espada a los gobiernos mundiales para gobernar a sus pueblos, para regir a las naciones. Sin embargo, la espada del hombre, la espada de los gobiernos que están siendo corrompidos por el sistema que impera en el mundo, cuyo príncipe es Satanás, que el Señor reprenda, esta espada ha hecho que el hombre, que esta sociedad, como escribió el profeta Isaías capítulo 5 versículo 20, que lo llamó el colmo de la maldad, llame lo bueno malo y a lo malo bueno. Coloque lo amargo por dulce, lo use por amargo. Haga de la luz tiniebla y las tinieblas luz. Es por eso que vemos cómo en muchos países están aprobando el homosexualismo. Es por eso que en muchos países estamos viendo cómo están aprobando el aborto. Es por eso que vemos que en muchos países se está prohibiendo la predicación del evangelio, porque la espada del hombre está haciendo esto. Pero la iglesia del Señor también vemos que ha salido a marchar en contra de todas estas cosas. La iglesia del Señor tiene que levantarse, tiene que levantarse en contra, no en contra de los gobiernos,
porque estamos llamados a someternos a todas las autoridades terrenales. Tenemos que levantarnos con la espada del Señor, que es la Biblia. Tenemos que decirle al mundo lo que está escrito en las Escrituras, porque precisamente esta espada, en Apocalipsis capítulo 19-15, es aquella espada con la cual el Señor va a juzgar las naciones, va a quebrantar las naciones. Vemos en Apocalipsis 19 capítulo 15 que el Señor dice que con su espada aguda que es de 2 filos, Él va a quebrantar a las naciones, porque el hombre, el ser humano, va a ser juzgado por la palabra. El apóstol Pablo escribió en Tesalónica y dice que recibiste la palabra del Señor, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, porque una espada, y esta palabra, que es la espada del Señor, nos va a juzgar a nosotros también. Ella es la que nos juzga. Porque la Biblia, que es poderosa, que es una palabra bien eficaz, es una espada cortante de 2 filos, porque ella tiene que cortar y tiene que separar. Es una espada que separa lo bueno de lo malo. La sana doctrina la separa lo que es la doctrina errada, lo que es las enseñanzas psicológicas de hombres que están llenando los púlpitos, es donde la espada doble filo del Señor tiene que entrar, viva y eficaz, para disertar, para discernir los pensamientos del hombre. Él está diciendo, con su mensaje a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, él está diciendo que la espada del Señor, su palabra, es una autoridad sobre toda autoridad ejercida a los hombres. Él está diciendo el poder que yo le entrego a la iglesia, el poder de mi palabra es más sublime, más excelso y está por encima de cualquier gobierno humano. Todo gobierno terrenal, escúchese bien, todo gobierno terrenal tiene autoridad porque el Señor lo ha permitido. Y Él tiene autoridad hasta que el Señor decida, entiéndase esto, hasta que el Señor decida cortar los días. Así como el Señor cortó los días de la espada del nieto de Nabucodonosor, Belsasar, cuando profanó los utensilios del templo y vino una sentencia con una escritura en la pared que fue pesada una balanza. El famoso Menelete Parsim Pérez, que dice: ha sido pesada una balanza y ha sido cortado tu reinado, entregado a los persas. Esa espada es la misma que el Señor ha utilizado a través de los siglos para cortar a las naciones y la tiene preparada a través de su iglesia para seguir hiriendo a las naciones, para seguir hablando, porque la palabra del Señor está por encima de cualquier constitución. Cuando los gobiernos se esmeran y redactan constituciones y redactan leyes que van en contra de la espada aguda de 2 filos que era el Señor, que comienzan a promover, comienzan a legalizar el homosexualismo, el Señor está diciendo que su palabra está por encima de todas estas cosas. Ahí es donde la iglesia tiene que decir lo que le dijo el apóstol Pedro al consejo gobernante de Jerusalén, cuando le dijo: mejor obedecer a Dios que a los hombres. El Señor está diciendo a su iglesia de Pérgamo, como a la iglesia de nuestros días, a su iglesia en estos tiempos, le está diciendo: yo tengo la espada de 2 filos, que es una autoridad excelsa, que es una autoridad superior a cualquier autoridad terrenal, a cualquier reinado, a cualquier gobierno terrenal. Mi espada superior, porque es el que quita y pone reyes. Iglesia, ¿entiende esto? Él es el que quita y pone reyes. Tenemos la herramienta más poderosa, que es la palabra del Señor, que es una espada aguda que penetra. Así como la palabra penetraba en las corridas de toros españolas, que penetra en la médula espinal del toro y corta todo lo que se atraviesa. Así es la palabra del Señor, una palabra que confronta y que corta. Y es una palabra la cual el creyente, la iglesia, tiene que tomar en este momento y poder proclamarla y poder decírsela a las personas, sobre todo en esta realidad circundante, en esta coyuntura social, política, económica en la cual está pasando el país. Nosotros no podemos dejarnos arrastrar por lo que piensa el hombre, porque muchas veces todo el hombre natural es llevado por todas las circunstancias, es llevado a maldecir no solamente a sus gobernantes que están en eminencia y a la nación, sino que es llamado a blasfemar. Pero el creyente, el hombre de Dios, tiene que tomar la espada del Señor y pararse en la brecha y declarar la palabra de Dios sobre su país, declarar la palabra del Señor sobre su país, consciente de los tiempos que estamos viviendo, consciente de que el Señor está permitiendo todas estas cosas con un propósito. Así como el Señor permitió que Esmirna sea procesada con persecución, así que permitió que durante Pérgamo hubieran persecuciones también, donde murieron líderes como Antipas. El Señor está permitiendo muchas cosas en este país para que la iglesia entienda cuál es su rol, y no es precisamente tomar y empoderarse de los poderes políticos. Es el rol de predicar el evangelio, de tomar la espada del Señor y decir las cosas como están escritas en la Escritura. No torcer la Escritura para conveniencia, no sacando ganancia deshonesta, utilizando la doctrina de Balaam para sacar ganancia, porque por causa de estas cosas el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Iglesia del Señor, esa es la única arma ofensiva que el apóstol Pablo pudo escribir cuando da la descripción de la armadura del Señor. La espada, la ronfalia en griego, la espada del Señor, aquella espada que realiza la operación más difícil que puede realizarse en el ser humano, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que es la operación de cambiar el corazón de piedra del ser humano y colocarlo en corazón de carne, un corazón de carne. Esa es la espada del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice seguidamente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Dice el que venciere, nuevamente, al que venciere, como dice el Señor también en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, aquel será salvo. El que invocar el nombre del Señor, dice el que venciere, daría a comer el maná escondido. ¿Sabes? Allá en Perga había una tradición que también era popular en todo el imperio. En las famosas competencias de los Juegos Imperiales, siempre el veredicto se daba a través de una piedrecita. Una piedrecita que podía ser blanca o una piedrecita que podía ser negra de sentencia. ¿Sabes que en aquel veredicto se le daba libertad o se le daba sentencia a muerte a las personas? A los deportistas se premiaban con aquella piedrecita blanca. Había una tradición. La piedrecita blanca que habla el Señor aquí es una sentencia, pero no es a favor del creyente, aquel que venza, aquel que pueda vencer y perseverar en sus caminos. Dice al que venciere, dará a comer el maná escondido. Recuerden que el maná escondido es el mismo Señor Jesucristo, es su palabra. Dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas escondidas, las cosas secretas le pertenecen al Señor. Él está ofreciendo a aquel que venza, a aquel que persevere, entregarle ese maná escondido, que es una palabra eficaz. Y dice: y le dará una piedrecita blanca, un veredicto. Le está diciendo que le va a dar un veredicto. Esa piedrecita dice que viene escrito con un nombre nuevo. ¿Cuántos estás esperando que el Señor le entregue un nombre nuevo? Eso solamente está reservado para aquellos que venzan en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones adversas que se puedan presentar a la iglesia del Señor. Dice que aquel nombre ninguno lo va a conocer, sino solo aquel que lo recibe. En la Biblia, el Señor le cambió el nombre a muchas personas. Recuerden a Sara, que era princesa, a Sarai se le cambió el nombre por Sara. A padre excelso, que era Abraham, se le cambió el nombre por padre de multitudes, Abraham. El Señor le cambió el nombre a Jacob, el impostor, el suplantador, cuando luchaba con el ángel de Jehová, y le cambió el nombre por Dios lucha, que es Israel. El Señor ha cambiado el nombre muchísimas veces, como también el enemigo, los imperios. Recuerden que cuando José llegó a ser el segundo en el mando en los tiempos de Ajenatón, el faraón en Egipto, cuando estaba José el patriarca, él le cambió el nombre de José por Panatzafat, lo que es Dios, significa ¿quién es este Dios? José, cambió el nombre por Sanat Pesat. Recuerden cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego entraron, o Daniel, Azarías, Ananías, que entraron en cautividad con Nabucodonosor, ellos les cambiaron el nombre. A Daniel, Dios de mi juez, le fue colocado ¿quién es este Dios? Daniel fue colocado con el nombre de Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego, nombre que Dios, ¿quién es Venus? Dios Nebo. Le cambiaron el nombre, pero el Señor le está ofreciendo ahora cambiar el nombre. Dice ofrecer un nombre nuevo a aquel que venza, un nombre que está reservado solamente para aquel que venciere hasta el final, hasta que llegue al final del camino, que es un camino angosto, que es un camino estrecho, iglesia. Por eso alabamos al Señor esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y nos ha permitido una vez más en esta noche poder compartir, poder ministrar esta poderosa palabra del Señor. Iglesia, el llamado para estos días, iglesia del Señor. Iglesia, sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que son duros los días. Sabemos la actual coyuntura, la realidad circundante, el contexto que está envolviendo a nuestro país. Pero no podemos servir a dos dioses. No podemos estar un ratico con el diablo, el Señor reprenda, y un ratico con Dios. El Señor en Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Amará a uno más que a otro, menospreciará al otro. Tenemos que fijar posición como cristianos, anunciando la verdadera sana doctrina, la palabra del Señor. Elías dijo allá en el monte Carmelo, cuando había acabado con los profetas de Baal: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Tenemos que seguir el camino, tenemos que fijar posición, no podemos ser arrastrados por doctrinas de Balaam, por doctrinas nicolaitas. Tenemos que seguir el camino estrecho, el camino que el Señor ha establecido en su palabra en estos días difíciles. No podemos caer. He escuchado a hermanos que hablan idéntico que las personas del mundo cuando se refieren al gobierno. Sabemos, el Señor conoce los corazones, los que están en eminencia, y nos manda a orar por ellos. El Señor tiene contados los días de cada uno, aún del que es director de un colegio, aún del que es director de un consejo comunal, el que es jefe en una empresa. El Señor tiene contados los días en el cual seguirá asumiendo un cargo. Lo que tenemos que orar y pedir misericordia por nuestra nación. Cuando Satanás ciertamente ha entronado muchas cosas que no se veían años atrás, como la delincuencia, el sicariato, el narcotráfico, que ha venido ascendiendo como cumplimiento de su palabra, que dice que en los días postreros, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Pero esto no quiere decir que Dios deje de ser Dios. Él mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación, no hay mudanza. Él es inmanente y trascendente en el espacio y en el tiempo. Él es el mismo que acompañó a Israel como columna de nube en el día, como columna de fuego, como nube en el día, como columna de fuego en la noche. Es el mismo que escribió la carta a las 7 iglesias, que le escribió a Pérgamo, le dijo: yo sé dónde moras. Es el mismo que le prometió entregarle al que venciere una piedrecita blanca. Y es el mismo que está hablando la iglesia esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya ministrado tanto como ha ministrado mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre.